Martín Piqué, ¿cómo va eso? ¿Cómo andan? Qué semanita que tuvimos. Semana bastante intensa, ¿eh? Sí, bastante para ser módicos en el calificativo. Vamos a ir y volver con la historia argentina, que tiene una circularidad que la verdad que nos tienen que pellizcar para de alguna manera comprobar que estamos despiertos y no soñando. Nos vamos a trasladar al año 1973. Amigo Jair, amiga Felicitas, y vamos a escuchar para arrancar este fragmento de una canción. Pregúntale a Juan, si quiere venir. Pregúntale a Juan, si quiere volver. Que todos nosotros lo queremos ver. Pregúntale a Juan, pregúntaselo. Ay, Juan, ay, Juan. Pregúntale a Juan, se llama esta canción, que es una canción que remite claramente a una persona que estaba proscripta en 1973. Los autores de esta canción, que parece el Club del Clan, es la banda de Juan Domingo. Ah, sugerente. Exactamente, y esta banda de pop, si ustedes quieren llamarlo de esta manera, formó parte de un evento que se realizó en la cancha de Argentinos Juniors, lo digo casi en portugués, donde, bueno, bandas que apoyaban al Frente Justicialista de Liberación acompañaron con su arte, ¿no? Billy Bond fue uno de los organizadores y esta banda participaba y bueno, pregúntale a Juan, se refiere a Juan Domingo Perón, a ver si quiere volver. Bueno, en 1973 ustedes recordarán que hubo dos elecciones en el mismo año. En las primeras no pudo participar Perón. ¿Por qué? Porque la ANUCE había establecido que aquellos candidatos o candidatas que no hubieran fijado domicilio en el país antes del 25 de agosto de 1972 no se podrían presentar. Era una cláusula pensada como regla electoral justamente para dejarlo afuera al general Perón, que estaba desterrado, podemos decir exiliado, pero la palabra destierro tiene una fuerza muy contundente. Bueno, por eso el candidato fue Cámpora, como todos sabemos, y además la ANUCE había puesto otra regla electoral cuando todavía estaba la dictadura, por supuesto, que él encabezó y que inició Onganía, que era que aquel candidato o candidata que saliera primero pero no llegara al 50% de los votos, o sea, si sacaba 47, si sacaba 46, tenía que, bueno, competir con el segundo en un balotaje. Finalmente Cámpora llegó casi al 50, Balbín estuvo como a 20 puntos de diferencia y por eso decidió Balbín no presentarse y se lo declaró ganador a Cámpora. ¿Por qué volvemos a este momento de la historia? Porque si ustedes seguramente se enteraron, hace poco falleció Juan Manuel Abal Medina, padre, que escribió uno de los libros políticos más importantes del último tiempo, que seguramente lo leyeron o comentaron sobre él con motivo de su fallecimiento, que es Conocer a Perón. Sí. Y ahí lo que se cuenta es la estrategia de Perón, que desde septiembre de 55 no podía participar, era un cancelado políticamente, ¿no? No podía participar, no sé si esto les suena recientemente, por eso hablo de la circularidad de la historia, de la política argentina, estaba exiliado en Madrid, y él fue encadenando una serie de pequeñas victorias hasta que finalmente, cuando Cámpora gana las elecciones, después se convoca nuevamente a las urnas para, ya sin proscripciones, se lo pudiera elegir a él y decidió que su compañera de fórmula fuera su esposa, María Estela Martínez de Perón. Pero ya desde el momento de su regreso, yo lo dije hace un ratito, que la fecha que le había puesto como plazo la ANUCE a los candidatos para fijar domicilio en la Argentina era el 25 de agosto del 72. Y Perón regresa definitivamente al país el 17 de noviembre de ese año, de 1972, por eso se lo recuerda como el Día de la Militancia. ¿Por qué hablo de pequeñas victorias en un marco de proscripción? Porque ya desde que esto lo cuenta Abal Medina en el libro, desde que lo van a recibir a Ezeiza, los miembros, digamos, de la dictadura, la Fuerza Aérea, le dicen, bueno, general, todo bien, pero no puede bajar del auto y no puede saludar a la gente que lo están esperando. Y él empezó a desobedecer así, de manera sistemática. Cada una de las cosas que le decían que no podía hacer, él, si veía que, digamos, la pileta estaba llena porque había gente esperándolo, decía, bueno, pare acá. Y se bajaba y saludaba y ahí
digamos, a partir de esa decisión de desobedecer, es que, perdura la foto de Perón con Juan Manuel Abal Medina padre y Rucci sosteniéndole el paraguas, etcétera. Después, obviamente, la cláusula proscriptiva para que Cámpora quizás no ganara las elecciones, el peronismo gana igual. Después, Perón no va a venir a la Argentina ni se va a establecer acá. Vino y se estableció en Vicente López, en la famosa casa de Gaspar Campos. Una serie de hechos, uno atrás del otro, de manera muy inteligente. Perón fue corriendo el arco y, como dicen algunos teóricos, digamos, de la guerra y de la política, las grandes victorias se construyen con pequeñas victorias cotidianas que una atrás de la otra y atrás de la otra van construyendo un momento, un contexto y va cambiando la correlación de fuerzas, como se suele decir. Comento esto porque podemos pensar, haciendo una analogía con el presente, que a Cristina quizás el objetivo era seguramente que haya una detención efectiva sin prisión domiciliaria. No lo pudieron hacer porque se convocó a una movilización a Comodoro Pi. Esa movilización finalmente fue reprogramada, no se la suspendió, fue hacia Plaza de Mayo, fue un hecho de masas inédito desde hace muchos años que no teníamos una concentración tan grande. Después, desde los medios hegemónicos, como solemos decir nosotros, y está bien decirlo, querían impedirle el contacto con su pueblo, el uso del balcón. Finalmente, el TOF 2 se vio obligado a dejar sentado por escrito que forma parte del departamento, lo que todos sabemos, el balcón. Y así, para adelante, la historia todavía no terminó, vamos a tener una guerra de posiciones con, esperamos nosotros, pequeñas victorias que encadenadas vayan cambiando el clima. Yo quería cerrar recordando algo, porque sabemos que en julio probablemente la venga a visitar Luis Ignacio Lula da Silva. Y Lula, como todos sabemos, fue detenido, pasó más de 500 días preso en el penal del estado de Paraná. Fue detenido el 7 de abril del 2018. Ese mismo año, el 2018, pero en enero, o sea, 3 meses antes, todavía estaba libre, Lula dio una videoconferencia, o sea, participó en una videoconferencia que organizaba la FAO, la Organización de la Alimentación de Naciones Unidas, y dijo: cuanto más me acusan, cuanto más me persiguen, más subo en las encuestas. Ojo con esto, porque el relato de lo que está pasando hoy en la Argentina peca mucho de lo estático, de las fotos, de los estudios de opinión pública que dicen lo que pasa con Cristina ahora, y algo parecido pasaba con Lula, que en ese momento no llegaba al 40% de imagen positiva, estaba incluso por debajo, y perseguirlo fue contraproducente, perseguirlo agigantó el mito. Y eso es lo que sentimos muchos, y con esto cierro. En mi caso estaba parado, apretado como lata de sardinas en la recoba de Hipólito Yrigoyen contra... los negocios habían cerrado sus cortinas metálicas, en una columna que había gente suelta y también los aceiteros y Esmata, y de repente volvió a aparecer, pronunciado por Cristina, una frase que hace mucho no escuchábamos: vamos a volver, que para el diario, por ejemplo, el diario AR, fue un ejercicio de nostalgia. Lo que yo vi ahí percibí. Estaba muy atento porque los periodistas tenemos ese vicio de participar de un hecho y al mismo tiempo intentar capturarlo para después contarlo. No vi un ejercicio de nostalgia hueca, sino vi la reconstrucción de la esperanza. Así que ojalá sea así y esa esperanza en esta historia circular que tiene la Argentina y América Latina se construya con pequeñas victorias. Veremos, y muchos nos esperanzamos con que así sea, Martín. El presidente se esperanza con que fue una despedida como a los jugadores de fútbol. Sí, para otros, el partido homenaje. Claro, el partido homenaje. Le quiero contestar, gracias Sí. porque me hace el pie perfecto. Yo soy hincha de Boca, tengo ese orgullo. Hoy vamos a ver qué pasa con una potencia alemana futbolística, un partido contra el Bayern Múnich. Pero Juan Román Riquelme, el presidente de nuestro club, dijo una frase muy linda que es: poder es que la gente te quiera. Claro. Y de eso se alimentan las pequeñas victorias. Así es. Gracias. Martín Piqué, 13:02 minutos. Nos vamos a la tanda, ya estamos de regreso. Hasta las 14, Bonavita